Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Bueno, los ojos puestos al dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de septiembre, que esto confirmaría, Mario, justamente esta cadencia que tienen los incrementos de las tasas de referencia en Estados Unidos, es decir, 3/4 de punto adicional para la siguiente reunión del Banco Central estadounidense. De hecho, las apuestas están ya 90% de probabilidades de que esto suceda. Y fíjate que interesante porque en todo caso la inflación de Estados Unidos se mantendría o estaría más o menos en niveles de 8.1%, sí, menor a la inflación que tuvo México justamente en septiembre, que fue de 8.7%. Estas diferencias, es interesante comentar lo que estas diferencias de las inflaciones, tanto en Estados Unidos como en México, en un momento han favorecido al tipo de cambio. Cuando Sí. esta situación se vaya abriendo, es decir, que probablemente Estados Unidos pueda disminuir más rápido sus niveles de inflación, esto sin duda tendrá una repercusión en el tipo de cambio, que bueno, pues ahora está gozando de mucha fortaleza. Ya lo vamos a platicar más adelante. Y fíjate que interesante también que ayer se dio a conocer la minuta, es decir, el resumen de lo que acuerdan, de lo que comentan los representantes, los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos en su anterior reunión de política monetaria. Y ahí, pues podríamos traducir que la Fed dice más vale que sobre y no que falte, es decir, que están convencidos de que todavía el incremento de las tasas de referencia no ha sido suficiente para controlar la inflación y que harán lo siguiente y mantendrán todavía esa política, ese sesgo de incrementarlo hasta que esto se recupere. No importa que se les pase un poco la cucharada. Al final, en pocas palabras, es lo que ayer se resumió de este importante documento que también era muy esperado por el mercado, por los mercados financieros. Y bueno, también hoy la Agencia Internacional de Energía, Mario, está poniendo el dedo sobre la llaga en términos de esta resolución que recientemente tuvo la OPEP Plus, este organismo, este grupo de países productores y exportadores de petróleos, que por cierto incluye a Rusia, de disminuir en cerca de 1 millón de barriles diarios la producción. Esta agencia está advirtiendo que esta decisión orilla más cerca o más pronto al mundo a una etapa recesiva, así es como lo está comentando el día de hoy. Y también te comento que el tipo de cambio en 19.95 de nueva cuenta debajo del nivel de 20 pesos, así es que el peso fortachón haciendo presencia nuevamente este día. Y también te comento que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pondrá sobre la mesa un aumento de 15% en el salario mínimo para el siguiente año. Esta es una propuesta factible para los empleadores y sin promover, dicen, una mayor inflación. El organismo precisó que el aumento final va a depender de la próxima discusión en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde hay más participantes para definir justamente, es el gobierno, los trabajadores y los patrones, para definir el incremento para el próximo año. Pero fíjate que para este año fue de 22% y el año pasado de 25%. Hoy, si lo vemos, de 15%, sí sería una disminución, pero la Coparmex dice que estaría en línea con esos objetivos justamente que fijó el gobierno del presidente López Obrador cuando llegó, justamente comenzó su sexenio a recuperar este poder adquisitivo de la, Y hay de la un población. debate histórico sobre si tiene injerencia en la inflación, injerencia directa, porque de alguna manera sí impacta el tema de los precios, pero hay un debate sobre si los aumentos de los salarios mínimos y de los salarios en general pues inciden en la inflación. Pues parece que a la luz de lo que tenemos ahora, sí ha incidido también en la inflación el tema de los salarios, porque además se da este llamado efecto faro, que es cuando aumenta el salario mínimo. El próximo año está presupuestado, por lo menos lo que propone Coparmex es que sea 15%, pero lo que sucede es que en la renegociación de contratos colectivos de prácticamente todos los sindicatos, en todas las empresas, pues se piden aumentos superiores a los del salario mínimo. Entonces ahí Sí, está el problema. exactamente. Y el tema es que se dan porque también se consideran otro tipo de prestaciones que al final aumentan el ingreso de los trabajadores. Que qué bueno que se vaya Sí, recuperando. sí, Esa es sí, una sí, sí, sí. situación que bueno, se aplaude, pero al final del día hay que tener cuidado con esta situación. Sobre todo, Mario, si vemos que el tema de que disminuya la inflación, el propio Banco de México ha modificado ya en varias ocasiones cuándo va a llegar ese momento. Hoy lo tiene vislumbrado hasta la segunda mitad del 2024, es decir, que vamos a vivir un 2023 todavía con presiones inflacionarias altas, así es que había que buscar que fuera un aumento bueno, pues prudente, considerando justamente las condiciones económicas del país. Y bueno, justamente, Mario, hablando de la inflación,
Pues lo dijo ayer que este tema es la principal preocupación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se privilegiaron las medidas de oferta para reducir el precio de los alimentos. Esto lo dijo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien advirtió que dosis de aumentos de tasas de interés bastante fuertes para controlar la inflación pueden causar impactos recesivos. Esto lo dijo justamente en el conversatorio de ministros de Hacienda sobre política fiscal que fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por el otro lado, pues la Reserva Federal dice, pues todavía falta y habrá de que darle más medicina monetaria con el aumento de tasas para calmar la inflación. Y bueno, el secretario, muy en línea con lo que ha dicho el presidente, sí. no hay que aumentar las tasas para frenar la economía de manera tan brusca, pero al final creo que la inflación sí sigue todavía siendo un gran problema y dista mucho de que se pueda controlar. Y la política monetaria es la herramienta fundamental principal para controlar la inflación, que es la de los bancos centrales a través de las tasas de interés y de la impresión del dinero. Porque lo que puede hacer el gobierno sí, ojalá que ayude, pero no es el gobierno el que tiene el mandato de controlar y contener la inflación, ¿no? Y Roberto, iba a decir Rogelio Ramírez de la O, pues es lo que le dijo al presidente y es lo que el presidente ha dicho. A ver, si ponemos más productos, si aumentamos la oferta de productos y dejamos que todo pase rápido, todo lo que tenemos que importar, aunque no haya los controles sanitarios, que es lo que ya alertaron muchos de los empresarios, pues entonces aumenta la oferta, bajan los precios, porque la demanda ahí está y se va a mantener estable. En fin, es un tema, me parece un poco más de retórica política que de lo que realmente va a suceder en México. Y no es una incidencia tan directa, Mario, porque hoy tenemos una buena parte de esta inflación importada, es decir, aumentos de los precios de referencia que hoy se están reflejando en los precios finales de los consumidores. Así es que eso es un tema mucho más estructural y que buenas intenciones políticas y sobre todo sociales en este momento para la población. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo registraron su tercer caída consecutiva, presionados por los temores de una posible afectación en la demanda del crudo ante la creciente inflación mundial. Así, el Brent perdió 1.91% para venderse en los $94.45 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $87.27, una caída del 2.32%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 2.20% para ubicarse en los $82.37 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 9.55%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.90%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 49 centavos, el euro se ubica en 19,39, mientras que la libra se cotiza en los 22 con 14 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.25%, el Standard & Poor's perdió 0.33%, mientras que el Nikkei cae 0.60%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Unifin con 6.25%, Grupo Financiero Value subió 4.71%, mientras que el Grupo Herdez incrementó 3.89%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Cox Energy América con 4.26%, Omex perdió 3.70%, mientras que Grupo FAMSA cayó 3.17%. Israel Morales, Heraldo Televisión.